Bueno, buen día. Mi presentación va a intentar hacer un recorrido por algunas cuestiones del desarrollo científico y tecnológico, poniendo el eje en la región incluso excediendo el marco del Prosisur. Voy a poner algunos ejemplos de países latinoamericanos en general. No, espera. Bien. Lo primero que quería plantear es que estamos ante un fenomenal proceso de dinamización de la investigación, de los recursos volcados a ciencia y tecnología en la región. Yo estoy tomando básicamente desde comienzos del siglo hasta ahora, o sea, estos últimos 16, 17 años, que han sido de una importante transformación en la mayor parte de los países de la región. Ahora voy a dar algunos números al respecto, pero lo que podemos ver es que el proceso de crecimiento, partiendo desde ya de una base relativamente acotada, ha sido muy sustancial en todos los países. Este incremento de la inversión en I+D, se ha dado en la mayor parte de los casos siguiendo una secuencia que es esta que estoy planteando acá. Crecimiento de la inversión, fortalecimiento de los sistemas con énfasis en la formación de recursos humanos y particularmente de recursos humanos altamente calificados, y posteriormente implementación de políticas de orientación del desarrollo científico. No todos los países latinoamericanos han alcanzado el mismo lugar en esta secuencia y en una que vamos a ver posteriormente. Lo que podemos ver es que Brasil ha comenzado antes con el crecimiento de la inversión, con el fortalecimiento en su política de formación de investigadores y demás, y con la implementación de políticas de orientación a el gasto en ciencia y tecnología. En el caso de Argentina, estamos en el último de esos cuadros. Algunos otros países de la región están en procesos anteriores, por ejemplo Colombia, donde se está discutiendo con bastante fuerza el segundo punto, cómo hacer para mejorar la cantidad de investigadores en un sistema que ha sido diagnosticado como, con cierta escasez de investigadores. Bueno, entonces cada uno de los casos nacionales que vamos a ver en la región están desde ya en situaciones distintas, pero van atravesando a lo largo de estos últimos 15, 16 años un proceso bastante parecido, de fuerte aceleración de la inversión. Voy a hablar rápido porque tengo un montón de filminas. Cualquier cosa después lo vemos en las preguntas. En el caso, lo que estaba planteando es, en el caso de los países que ya han avanzado hacia la priorización de áreas de inversión, bueno, en todos los casos la inversión en agro, sea en sus diversas variantes, agroindustria o demás, está encabezando la lista de prioridades establecidas. Esto es esperable por un poco la posición que tienen nuestros países en el contexto de la economía mundial. Solo para dar un caso, en Argentina, los diversos planes de ciencia y tecnología que se han ido dando a lo largo de este siglo, todos han comenzado señalando al sector agroindustrial como el primero de los sectores prioritarios. Y definiendo, por ejemplo, esto es el último plan de ciencia y tecnología, bueno, algunos de los ejes o de los núcleos socioproductivos de ese sector prioritario. Como vemos, algunos de estos reproducen lo que ya se estuvo mencionando en las anteriores intervenciones. Mejoramiento de cultivos, procesamiento de alimentos, tecnologías de alimentos, biorefinerías, bioenergía, maquinaria agrícola, procesadora de alimentos, bueno, etc.
En Brasil encontramos lo mismo. No voy a venir a hablarles a ustedes, pero si siguen los diversos planes de ciencia que se han ido desarrollando, también encontramos biotecnología, biocombustibles, agronegocio, biodiversidad en el núcleo de las zonas prioritarias definidas. Bueno, ahora vamos a analizar algunos ejemplos de esta dinamización del sector científico en la región, centrados en estas tres variables: inversión en I+D, sectores inversores y formación de doctores. Sobre ese último punto me voy a extender un poco más porque en el segundo momento que estaba planteando la formación de investigadores, bueno, esta formación de investigadores se ha vuelto cada vez más la formación de doctores. Ha habido un proceso de profesionalización de la actividad científica canalizada a través de la figura del investigador devenido doctor formado como investigador. Esto plantea igual un montón de problemas sobre los que estábamos charlando hace un rato, pero que ya nos exceden, que es la discusión en torno a cómo es la formación doctoral, ¿sí? Y cómo se articula esa formación doctoral con la formación de investigadores. Bueno, primer cuadro, algo que bueno, ya podemos imaginar, tomé algunos países latinoamericanos como ejemplo. Lo que podemos ver, más allá de la diferencia importante de escala que tenemos entre Brasil, que son las líneas rojas, o la línea roja está arriba de todo, y el resto de los países de la región, en términos generales, en el periodo 2000-2014, la inversión en I+D ha crecido en toda la región y ha crecido muy significativamente. Si hiciésemos el gráfico sin Brasil, veríamos que la escala del crecimiento en los otros países también es muy significativa, aunque acá parezca un poco achatada por, bueno, cierta distorsión gráfica. Si vemos en países, y ahora les voy a mostrar muy rápidamente algunas filminas sobre casos nacionales, bueno, queda más claro con un gráfico de barras cómo hay un proceso de fuerte aceleración. En muchos de los países tenemos en torno a la crisis del 2001-2002, que tuvo diversas formas de expresión en la región, una ligera caída al inicio y luego un proceso de desarrollo bastante significativo. Vemos en Brasil algo parecido, ¿sí? Un cuadro que tiene bastante similitud. En Colombia es más lineal el crecimiento, parte de niveles muy bajos, pero un crecimiento muy sostenido. También vemos en casi todos los países que el año 2014 hay un ligero recorte, ¿sí? Que se profundiza después también en los datos del 2015, pero que no están todavía estandarizados para todos los países. Ahí tenemos algunas cuestiones interesantes, pero el escenario de la economía internacional tiene un impacto sobre los países de la región bastante significativo, ¿sí? Y es bueno también esto tenerlo presente cuando hablamos de nuestras políticas científicas o nuestras políticas sectoriales, pensar que están insertas en escenarios internacionales donde hay condicionantes externos que tienen, bueno, un impacto bastante importante. El caso de México es ligeramente particular porque la inversión en México ya era más elevada y vemos que hay un crecimiento, pero es un crecimiento menos pronunciado que el que estamos viendo en los otros países. En alguna medida México está un poco desacoplado de la región en algunas de las lógicas del campo científico y tecnológico. Ahora en un rato digo algo más al respecto. Acá esto sintetiza los gráficos anteriores. Si vemos el crecimiento de punta a punta 2000-2014, bueno, vemos que en todos los países es muy importante, aunque muy desigual. En Argentina es el 169%, en Brasil es el 330%, Colombia tiene la mejor performance con el 795, partiendo de niveles muy bajos de inversión en I+D, y México 219%. Pero si tomamos esos mismos datos desde el punto más bajo de la serie, que es el 2001-2002, depende de los países, vemos que la situación de Argentina cambia radicalmente y se parece más a la colombiana, con un 738% de crecimiento. La de Brasil también mejora, la de Colombia se mantiene igual y la de México se mantiene igual porque ninguno de los dos países tuvo esa baja del 2001-2002. O sea que comenzaron la serie con los puntos más bajos. Bueno, esto lo que significa es que realmente estamos ante un proceso que en un periodo de tiempo relativamente extenso, como son 15 años, donde se ha atravesado por diversos gobiernos y demás, los números del sector científico y tecnológico son muy importantes.
incluso si partimos de puntos relativamente bajos, ¿no? Crecimiento del presupuesto del 400, el 700%, son números realmente bastante impresionantes. Bien, si tomamos la inversión como porcentaje del Producto Bruto Interno, vemos que ahí hay casos muy marcados o diferencias muy marcadas. Brasil es el que más invierte en porcentaje de su PBI, por lo menos este es el dato del año 2014. Argentina y México tienen una posición relativamente equilibrada, con la diferencia de que Argentina fue creciendo y México mantuvo más su participación de la inversión en I+D como PBI, y bueno, y Colombia viene en una posición muy baja, a pesar de ese fuerte crecimiento del que estábamos hablando recién, del 700 y pico por ciento, o sea, llega en realidad al 0,19,5% del PBI. Esto es por lo que, como decía hace un rato, algunos países como Colombia están en una etapa previa, donde todavía están planteándose la necesidad de incrementar esta inversión para incrementar la formación de investigadores, para luego pasar a definir áreas prioritarias. Bueno, esta es la distribución regional de la inversión en I+D. Como vemos claramente, Brasil representa el 68% de la inversión regional, seguido por México con el 17%, Argentina con el 8%, y luego, bueno, una serie de países que tienen inversiones bastante más bajas. Colombia y Venezuela, y luego con números parecidos, Uruguay, Ecuador, Perú, etc. Este gráfico, vuelvo sobre él en un rato porque tiene una correlación muy fuerte con otro que voy a mostrar enseguida. Si vemos la distribución de la inversión en I+D por sectores, acá también claramente podemos notar que la forma de producir esa inversión en I+D es bastante distinta en los países. Tenemos en la columna azul el gasto del gobierno, en la naranja el de las universidades, luego de las empresas y de otro sector privado sin fines de lucro. En el caso de Argentina y Brasil, lo que vemos es que predomina la inversión del sector público, claramente. En el caso de Argentina yo aclararía que el segundo punto, que son la inversión que realizan las universidades, en buena parte está realizada por universidades públicas, entonces eso habría que sumarlo al gasto del gobierno. Y tenemos, bueno, una participación del sector privado en la inversión relativamente baja, en el caso de Argentina en torno al 30%, en el caso de Brasil por debajo del 40%. Vean que el esquema es muy distinto al que encontramos en Colombia o en Chile, ¿sí? Donde la inversión es predominantemente inversión del sector privado, luego inversión del sector universitario, donde hay predominio también el sector universitario privado, y donde la inversión directa que realiza el gobierno a través de organismos científicos es bastante más reducida. Bueno, ahora paso al tema de la formación de doctores. Un poco acompañando ese proceso de incremento del gasto en I+D o de la inversión en I+D, lo que vemos también es que hay un fenomenal proceso de formación de doctores en la región. Este gráfico es en alguna medida parecido al que habíamos visto hace un rato. Vemos que Brasil encabeza el proceso, seguido por México, Argentina, luego Chile, Colombia. En todos los casos lo que tenemos es un fuerte aumento de la formación de doctores. Y si miramos la participación en la formación de doctores en la región, este gráfico es casi igual al del gasto en I+D, con una correlación muy estrecha. Hay un 1% de diferencia. Antes veíamos, por ejemplo, el gasto en Brasil en I+D es el 68% del gasto de región, la formación de doctores es el 69%. En Argentina también tenemos un punto y en México un punto de diferencia. O sea, la correlación entre gasto en I+D y formación de doctores es muy fuerte. Y esto tiene que ver con que buena parte de la política de I+D que se han dado a estos países se ha centrado en la formación de recursos humanos altamente calificados, es decir, en la formación de investigadores. Bueno, los números que están acá al costado dan cuenta de la cantidad de doctores formados en los países
en el año 2014. Brasil ha formado un poco más de 17.000 doctores, México 4.500, Argentina 2.200, 2.100 y algo. Ahora, si abrimos ese gráfico, acá empezamos a ver alguna cuestión vinculada a las ciencias agrícolas. La participación de las ciencias agrícolas en esa inversión en ciencia y tecnología, y particularmente en la inversión en formación de recursos humanos, es relativamente baja. En la parte de arriba del gráfico tenemos la cantidad de doctores formados en el área en 2014, y abajo tenemos el porcentaje que representa del total. Vemos que en el caso de Argentina el 4% de los doctores que se graduaron en el 2014 vinieron de las ciencias agrarias. En Brasil el porcentaje es relativamente mejor, el 13%, en Colombia el 8%, en Chile el 7%, en México el 4%. En todos los casos estamos hablando de números bastante bajos. A pesar de eso, la progresión temporal es relativamente positiva. Este es el gráfico de la formación de doctores en ciencias agrarias en el periodo 2002-2014. Vemos que los recorridos no son todos iguales. Brasil nuevamente está con un sendero de crecimiento muy claramente definido. No pasa lo mismo necesariamente con México. Vemos que tanto Colombia o Chile parten de números muy bajos. En el año 2002 prácticamente no tienen doctores graduados. Argentina tampoco, en realidad. Pero después la dinamización del sector en Argentina es mayor a la de Colombia y Chile. Este sería el gráfico correspondiente para Argentina. Este es el gráfico para Brasil. Este es el gráfico para Colombia. Y este es el gráfico para Chile. El gráfico para México marca mucha más estabilidad. Ahí lo que tenemos es que hay un sesgo del sistema de formación doctoral mexicano que está mucho más orientado a otras disciplinas, no a disciplinas científicas. ¿Sí? Es un problema que se ha discutido extensamente en México, no nos vamos a ocupar de eso. Este gráfico sí me interesa detenerme un poco más, porque es la comparación entre la formación general de doctores y la formación de doctores en ciencias agrarias, que es la que está en naranja. En el caso argentino, sí, en el periodo aumentó un 444% la formación de doctores en general, la de doctores en ciencias agrarias aumentó un 2175%. Esto es bastante relevante porque lo que estamos diciendo es que partió de un piso muy bajo, pero partió de un piso muy bajo, sigue siendo bajo, porque estamos diciendo que es el 4% de los doctores que se forman son del área de ciencias agrarias, pero el crecimiento ha sido muy significativo. En el caso de Brasil es mucho más parejo el crecimiento. De hecho podemos ver que hay una ligera reducción de la formación de doctores en ciencias agrarias, está por debajo del crecimiento general. ¿Cuánto? ¿No vi? 5. Bueno. Está por debajo de la formación general, ¿sí? 147% es el incremento de la formación de doctores, y de los doctores en ciencias agrarias el 128%, y en el caso de México, por lo que decía hace un rato, es bastante menor. O sea, el crecimiento de la formación de doctores en ciencias agrarias es menos de un tercio del crecimiento general de la formación de doctores. Este dato es bastante interesante porque nos permite también tener alguna relación hacia dónde va este proceso de formación y ver cómo se están desarrollando la formación de doctores en ciencias agrarias. Bueno, voy a plantear algunas conclusiones entonces. En primer lugar, el fuerte crecimiento de la inversión en ciencia y tecnología que se da en todos los países de la región ha dinamizado el desarrollo científico. En el sector de las ciencias agrarias también lo ha hecho, y en algunos casos con mayor potencia. A pesar de ello, las políticas de fomento a áreas determinadas, las políticas de fomento específicas, orientadas, de orientación del gasto en ciencia y tecnología,
han tenido ciertas dificultades para canalizarse en las ciencias agrarias. Acá no lo muestro por una cuestión de tiempo, pero yo estuve haciendo un análisis de la distribución de presupuestos de diversas agencias financiadoras de investigación. En el caso de Argentina, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Y la captación de recursos para proyectos de investigación de áreas vinculadas a las ciencias agrarias es también relativamente baja, ¿sí? Con independencia de que hay distintas agencias captando recursos para el área, ¿no? Desde el INTA a universidades o demás, pero la participación es relativamente baja y eso se reproduce en muchas fuentes de financiación de la investigación. Bueno, tercer punto, la formación de doctores e investigadores en el área de ciencias agrarias se ha incrementado fuertemente, pero sigue siendo marginal, ¿sí? En relación al total del desarrollo de investigadores. Bueno, es necesario entonces acelerar el proceso de incremento de la inversión científica en el sector, lo que supone superar ciertos problemas. Tenemos baja cantidad de graduados en carreras vinculadas a las ciencias agrarias en la mayor parte de los países de la región, baja cantidad de investigadores, hay que mejorar los mecanismos de captación de recursos para las investigaciones en el área, hay que incrementar la inversión pública y privada en I+D en el sector. Esto no se me escapa que tiene alguna particularidad del sector y que la participación de la inversión privada es ligeramente superior a la del promedio del sistema, como con el gráfico que veíamos anteriormente, pero igualmente la dinamización de la inversión en el sector requiere un fuerte crecimiento del gasto público y privado. Y después hay que incrementar las dimensiones de cooperación internacional entre organismos científicos, sistemas universitarios y empresas, y también a nivel regional, bueno, planteando algún horizonte de sistema regional de innovación, con las dificultades que se estaban planteando hace un rato, la problemática para coordinar diversos gobiernos que a su vez tienen en su interior problemas de coordinación bastante significativas, bueno, es desde ya un desafío importante. Bueno, y finalmente pasar a una etapa posterior. Este es el derrotero que veíamos al principio. La etapa es el incremento de las transferencias para que esa investigación científica se traduzca en innovaciones productivas. No se puede alcanzar esto hasta que no haya, bueno, una cantidad significativa de inversión en I+D, una cantidad significativa de investigadores formados en el área, hasta que no se haya priorizado el área y orientado los recursos al sector, bueno, solo en ese momento se puede avanzar sobre el cuarto paso, que desde ya no es que no se esté realizando y como estamos viendo las velocidades de los países de la región son bastante distintas y tenemos un montón de ejemplos de investigación que produce transferencia, produce innovaciones, pero desde ya esa es la gran asignatura de los próximos años, la dinamización de la interfaz entre la investigación y los sectores productivos. Bueno, muchas gracias.